¿Qué le sucede a un reino cuando su arquitecto finalmente deja de respirar? En la tarde del 27 de septiembre de 2017, los terrenos de 1236 Charing Cross Road cayeron en una quietud inusual. La mansión gótica Tudor, que durante más de 4 décadas había servido como el centro neurálgico de un imperio construido sobre el deseo y el espectáculo, ahora se erguía en un silencio casi total. Si está viendo esto, y si encuentra valor en lo que aquí se desarrolla, considere suscribirse. Estamos trabajando para alcanzar nuestro primer millar, y su presencia lo hace posible. Dentro, pasando las puertas de hierro forjado y los extensos jardines, donde los pavos reales aún deambulaban bajo la tenue luz de California, Hugh Marston Hefner yacía en su dormitorio en el segundo piso, su cuerpo finalmente rindiéndose a lo que los médicos describirían más tarde como sepsis causada por una infección de E. coli. Tenía 91 años. La declaración oficial, publicada horas después, hablaba de un hombre que había fallecido pacíficamente, rodeado de seres queridos. Mencionaba sus contribuciones a la publicación, su papel en la configuración de la cultura estadounidense, su legado de defensa de causas. Lo que no mencionaba era cuán pocas personas permanecían en la casa esa noche, o cómo la propia mansión ya había sido vendida más de un año antes. La propiedad había cambiado de manos en agosto de 2016. Darren Metropoulos, heredero de una fortuna de capital privado, la había adquirido por aproximadamente $100 millones, una suma que, ajustada por décadas de inflación y mito, parecía casi modesta para lo que representaba la dirección. La venta incluía una condición que habría parecido impensable, incluso una década antes. A Hefner se le permitiría permanecer en las instalaciones hasta su muerte. Era, en efecto, un inquilino en su propia leyenda. Las fiestas habían terminado hacía mucho tiempo. La gruta, que una vez fue el sitio de reuniones que alimentaron titulares de tabloides y rumores susurrados por Hollywood, se había vuelto silenciosa. La infame casa de juegos, el aviario, las canchas de tenis, todo ello persistía en una especie de animación suspendida, mantenido pero ya no animado por la constante circulación de invitados, fotógrafos y mujeres jóvenes que alguna vez habían definido la peculiar economía social de la mansión. Quienes la visitaron en esos últimos años a menudo comentaban la quietud. El mobiliario seguía sin cambios, la decoración congelada en una visión de glamour de mediados de siglo, que hacía tiempo había pasado de moda a algo más cercano a un artefacto. El propio Hefner rara vez salía de la suite principal, pasando sus días revisando fotografías antiguas, viendo películas clásicas en bucle y recibiendo a un círculo cada vez menor de visitantes. Su salud había estado decayendo durante años, su audición casi desaparecida, su movilidad limitada, su famoso pijama de seda, ahora menos un símbolo de ocio que una especie de uniforme para el confinamiento. Las mujeres que alguna vez habían poblado la mansión en configuraciones rotativas se habían marchado en su mayoría. Crystal Harris, su tercera esposa, permanecía, aunque su presencia en esos meses finales fue en sí misma objeto de especulación entre aquellos que todavía prestaban atención. El vecindario de Holmby Hills, uno de los enclaves más ricos de Los Ángeles, había mantenido durante mucho tiempo una relación incómoda con su residente más famoso. La finca se situaba entre propiedades pertenecientes a familias cuyas fortunas derivaban del petróleo, el entretenimiento y la herencia. Dinero viejo y dinero nuevo, coexistiendo en el silencio cuidado de los caminos privados y los setos altos. Durante décadas, la mansión Playboy había sido una anomalía, un lugar donde las limusinas llegaban a horas extrañas, donde ocasionalmente aterrizaban helicópteros en el césped, donde las reglas ordinarias de discreción que gobernaban el vecindario se suspendían en favor de algo más ruidoso, más extraño,
más deliberadamente visible. Para 2017, esa visibilidad se había desvanecido. Las puertas permanecían cerradas. El flujo de visitantes se había reducido a un goteo. La mansión se había convertido, a su manera, en una especie de mausoleo antes de que su dueño hubiera muerto incluso. Lo que el público supo de los años finales de Hugh Hefner llegó filtrado a través de declaraciones cuidadosamente gestionadas y fotografías ocasionales publicadas por la compañía que había fundado en 1953. La imagen se mantuvo constante. El patriarca en su bata, rodeado de caras sonrientes, presidiendo un imperio que aún llevaba su nombre. Lo que el público no veía era la realidad detrás de la imagen. El equipo médico discretamente posicionado en el dormitorio, el personal de enfermería las 24 horas, la lenta erosión de los rituales sociales que una vez habían dado propósito a la mansión. Las fiestas no se habían detenido simplemente, habían sido reemplazadas gradualmente por algo más cercano a cuidados paliativos, administrados en un entorno diseñado para la celebración. La propia mansión no siempre había pertenecido a Hefner. Antes de que se convirtiera en sinónimo de su nombre, la finca en Charing Cross Road era simplemente otra gran residencia en un vecindario lleno de ellas. Construida en 1927 para Arthur Letts Jr., hijo de un magnate de grandes almacenes, la casa fue diseñada en el estilo gótico Tudor, que favorecían los angelinos adinerados de esa época, un estilo destinado a evocar las fincas terratenientes de Inglaterra, trasplantadas a las colinas sobre Sunset Boulevard. La estructura original contenía aproximadamente 20.000 pies cuadrados, con 29 habitaciones dispuestas en múltiples alas. Había un salón de baile, una bodega, cuartos de servicio y terrenos que se extendían a lo largo de casi 6 acres. Era, en cualquier medida, una propiedad significativa, pero aún no era un símbolo. Hefner adquirió la finca en 1971 por poco más de $1 millón. Tenía 45 años y su imperio estaba en su apogeo. La revista Playboy, que había lanzado desde la mesa de su cocina en Chicago 18 años antes, con $600 de capital prestado, se había convertido en un fenómeno editorial con una circulación que superaba los 7 millones de copias por mes. La compañía se había expandido a clubes, casinos, hoteles y producción de televisión. El propio Hefner se había convertido en algo más que un hombre de negocios. Se había convertido en un personaje, instantáneamente reconocible en su chaqueta de fumador y gorra de capitán, rodeado de mujeres décadas más jóvenes que él, presidiendo una visión de la masculinidad estadounidense que era a partes iguales sofisticación e indulgencia. La mansión de Los Ángeles sería la encarnación física de esa visión. La transformación comenzó casi de inmediato. Hefner encargó extensas renovaciones, añadiendo características que se volverían legendarias en las décadas venideras. La gruta, una estructura de cueva artificial construida alrededor de una piscina, completa con nichos ocultos y acceso subacuático, fue construida a un considerable costo. Se añadió una casa de juegos que contenía máquinas recreativas, pinballs y, finalmente, una discoteca privada. Los terrenos se expandieron para incluir una cancha de tenis, un gimnasio y un elaborado aviario que albergaba aves exóticas. Pavos reales y monos araña deambulaban libremente. El paisajismo fue diseñado para crear la impresión de un paraíso privado, un mundo aparte de la ciudad que lo rodeaba. Pero la característica más significativa de la mansión no era arquitectónica, era social. Desde el principio, Hefner concibió la propiedad como un escenario para un tipo particular de actuación. Las fiestas que comenzaron a principios de la década de 1970 y continuaron, con intensidad variable, durante más de 4 décadas,
No eran reuniones espontáneas, sino eventos cuidadosamente orquestados. Las listas de invitados eran curadas. Los fotógrafos estaban posicionados. Las mujeres que asistían, playmates, actrices, modelos y aquellas que aspiraban a convertirse en cualquiera de las anteriores, eran seleccionadas de acuerdo con criterios que el propio Hefner establecía y hacía cumplir. La mansión funcionaba como una máquina para producir imágenes, y esas imágenes, difundidas a través de la revista y más tarde a través de especiales de televisión y programas de reality, reforzaron la mitología que Hefner había construido a su alrededor. La realidad detrás de la mitología era más compleja. Aquellos que vivieron en la mansión durante sus años de operación describieron un entorno gobernado por reglas rígidas, a menudo tácitas. Se aplicaban toques de queda. Los visitantes eran monitoreados. Se esperaba que las mujeres que residían en la casa, a veces hasta 7 u 8 a la vez, se ajustaran a horarios, códigos de vestimenta y expectativas de comportamiento que dejaban poco espacio para la independencia. El propio Hefner mantenía el control sobre casi todos los aspectos de la vida doméstica, desde las películas proyectadas en el cine privado de la mansión hasta las comidas servidas en el comedor. La atmósfera, según algunos relatos, era menos la de una utopía libertina que la de una institución, estructurada, jerárquica y, en última instancia, centrada en las necesidades y preferencias de un solo individuo. Lo que el público vio fue diferente. El público vio las fiestas, las celebridades, el desfile constante de mujeres jóvenes en diversas etapas de desvestido. El público vio a un hombre que parecía haber resuelto el acertijo de la masculinidad moderna, que había construido una vida enteramente en torno al placer y no enfrentaba consecuencias aparentes por hacerlo. La mansión se convirtió en un elemento fijo de la cultura popular estadounidense, referenciada en películas, programas de televisión e innumerables artículos de revistas. Fue fotografiada, filmada y descrita tantas veces que su imagen se volvió casi más real que la estructura física en sí misma. Los visitantes que llegaban esperando la fantasía a menudo encontraban algo más extraño. Una casa congelada en el tiempo, decorada con estilos que no se habían actualizado desde la década de 1970, poblada por personas que interpretaban roles en un guión que nunca parecía cambiar. Para la década de 1980, las contradicciones habían comenzado a acumularse. La crisis del SIDA transformó el panorama de la sexualidad estadounidense, y el hedonismo despreocupado que Hefner había promovido de repente parecía no solo anticuado, sino peligroso. La circulación de la revista disminuyó. Los clubes cerraron. El propio Hefner se retiró aún más a la mansión, aventurándose rara vez más allá de sus puertas, rodeado por un elenco siempre rotatorio de compañeras que se volvían más jóvenes a medida que él envejecía. Las fiestas continuaron, pero su significado había cambiado. Lo que una vez pareció revolucionario, ahora parecía meramente excéntrico. Un hombre envejecido en una bata de seda, presidiendo rituales cuyo propósito original había sido olvidado hace mucho tiempo. Las mujeres que pasaron por 1236 Charing Cross Road a lo largo de las décadas se contaron por miles. Algunas se quedaron una sola noche, otras permanecieron durante años, sus vidas estructuradas enteramente en torno a los ritmos de la mansión y el hombre que la poseía. Sus testimonios, ofrecidos en entrevistas y memorias publicadas mucho después de sus partidas, pintaron una imagen que divergía marcadamente de la fantasía presentada en las páginas de la revista. Hablaron de asignaciones semanales, distribuidas en efectivo, de asistencia obligatoria a eventos designados, de una jerarquía social tan rígida como cualquier estructura corporativa. En la cima se sentaba Hefner. Debajo de él,
Dispuestas en orden descendente de favoritismo, estaban las mujeres que él había designado como sus novias, un término que conllevaba implicaciones contractuales específicas, aunque nunca se firmaron contratos formales. El sistema operaba con una moneda de acceso. Estar cerca de Hefner era tener acceso a las fiestas, las celebridades, los fotógrafos que podían transformar un rostro desconocido en una centerfold. Caer en desgracia era perder ese acceso instantánea y completamente. Las mujeres que lo desagradaban, ganando peso, expresando independencia, formando vínculos fuera de la mansión, se encontraban removidas del círculo íntimo con poca advertencia y sin apelación. La rotación era constante. Llegaban caras nuevas, mientras otras partían, manteniendo la ilusión de juventud perpetua que la marca requería. El propio Hefner parecía envejecer en una dimensión diferente, su apariencia cambiando gradualmente, mientras las mujeres a su alrededor permanecían fijas en sus 20s tempranos, reemplazadas antes de que pudieran envejecer más. La economía de este arreglo rara vez se discutía públicamente. Las asignaciones, según se informa, que oscilaban entre $1,000 y varios miles de dólares por semana, se presentaban como regalos en lugar de compensación. Las mujeres no eran empleadas en ningún sentido legal. Eran invitadas, compañeras, novias. La distinción importaba por razones que se extendían más allá de la semántica. Significaba que no existían contratos para ser violados, no se aplicaban protecciones laborales, no se podían presentar quejas formales. La mansión operaba en un espacio entre categorías, ni totalmente privado ni totalmente comercial, gobernado por reglas que solo Hefner tenía la autoridad para interpretar y hacer cumplir. Aquellas que prosperaron en este entorno aprendieron a navegar sus demandas particulares. Entendieron que la visibilidad era moneda, que la proximidad a Hefner se traducía en oportunidades. Portadas de revistas, apariciones en televisión, presentaciones a productores y directores que frecuentaban las fiestas. Algunas apalancaron su tiempo en la mansión en carreras que sobrevivieron a su residencia. Otras se encontraron varadas cuando su momento pasó, sin poseer credenciales, más allá de su asociación con una marca que las valoraba principalmente por su juventud. La mansión consumió a estas mujeres de una manera específica, extrayendo de ellas la materia prima de la fantasía, mientras ofrecía a cambio una versión de fama que resultó difícil de convertir en independencia duradera. Los hombres que visitaban ocupaban una posición diferente por completo. Eran invitados en el sentido tradicional. Invitados, entretenidos y enviados a casa con historias que mejoraban sus propias reputaciones. Los libros de visitas de esas décadas se leen como un catálogo de celebridades estadounidenses, actores, músicos, atletas, políticos y hombres de negocios, cuya presencia confería a la mansión un aire de legitimidad que el comercio puro nunca podría haber proporcionado. Estos hombres llegaban esperando una cierta experiencia, y la mansión estaba diseñada para entregar exactamente eso. Las mujeres eran parte del paisaje, disponibles para la conversación, para fotografías, para lo que pudiera seguir. La transacción era entendida por todas las partes, incluso si nunca fue reconocida explícitamente. Lo que sucedió en la gruta, en la casa de juegos, en los dormitorios que revestían los pisos superiores de la mansión, siguió siendo en gran medida un asunto de rumor y especulación. El propio Hefner cultivó un aire de silencio cómplice sobre estos temas, permitiendo que la imaginación llenara los huecos que la discreción dejaba vacíos. Los rumores servían a la marca tan eficazmente como cualquier anuncio. Sugerían posibilidades sin confirmar detalles, creando un aura de transgresión que atraía visitantes mientras proporcionaba negación legal. La mansión existía en un estado perpetuo de implicación, prometiendo más de lo que jamás podría probarse que había entregado.
Para la década de 1990, una generación había crecido con la mansión Playboy como un punto fijo en el paisaje cultural. Había aparecido en tantas películas, programas de televisión y reportajes de revistas que su imagen se había vuelto casi arquetípica, el símbolo definitivo de una visión particular del éxito estadounidense. Los hombres jóvenes que nunca habían visto el interior de la finca, sin embargo, entendían lo que representaba. Era la aspiración hecha concreta, el deseo con una dirección. Que esta visión ya estuviera desactualizada por décadas, que la influencia de la revista hubiera disminuido, que el propio Hefner se hubiera vuelto más símbolo que sustancia, nada de esto disminuyó el control de la mansión sobre la imaginación popular. La mitología había logrado una especie de autonomía, persistiendo mucho después de que la realidad que la generó hubiera comenzado a decaer. La decisión de abrir las puertas de la mansión a las cámaras de televisión marcó un punto de inflexión que pocos reconocieron en ese momento. En 2005, la cadena E estrenó una serie de reality titulada The Girls Next Door, que seguía la vida diaria de las tres novias principales de Hefner, Holly Madison, Bridget Marquardt y Kendra Wilkinson. El programa presentaba una versión sanitizada de la vida en la mansión, enfatizando viajes de compras, cuidado de mascotas y los dramas superficiales de la cohabitación. Hefner aparecía como un patriarca benevolente, anciano pero afectuoso, presidiendo su hogar con la diversión desapegada de un hombre que lo había visto todo y no se había sorprendido por nada. El show se emitió durante 6 temporadas e introdujo la mansión Playboy a una audiencia que nunca había comprado la revista. Lo que las cámaras capturaron fue cuidadosamente controlado. Los productores trabajaron dentro de los límites establecidos por Hefner y sus representantes, centrándose en contenido que reforzaba en lugar de desafiar la mitología existente. Las novias se presentaban como participantes dispuestas en un arreglo doméstico poco convencional, pero en última instancia inofensivo. Sus quejas, cuando se expresaban, se referían a asuntos de celos y horarios más que a algo más sustantivo. La mansión en sí aparecía como una especie de patio de recreo para adultos, excéntrico pero poco amenazante, poblado por mujeres hermosas que parecían genuinamente contentas con sus circunstancias. Millones de espectadores aceptaron esta versión sin cuestionar. Las mujeres que aparecieron en el programa ofrecerían más tarde diferentes relatos. Holly Madison, en una memoria publicada años después de su partida, describió un entorno caracterizado por el aislamiento, el control y la manipulación psicológica. Escribió sobre toques de queda estrictos, sobre la prohibición de buscar empleo fuera, sobre una estructura social diseñada para mantener a las mujeres dependientes y competitivas entre sí. Las asignaciones, reveló, venían con expectativas implícitas. Las fiestas, lejos de ser celebraciones, eran obligaciones que no podían ser rechazadas. La imagen del anciano amable en el pijama de seda, sugirió, ocultaba algo considerablemente más oscuro, un sistema de control refinado durante décadas, operando detrás de la fachada de liberación que la marca siempre había promovido. Otras antiguas residentes ofrecieron testimonios similares. Hablaron de habitaciones bugueadas con equipos de grabación, de exámenes médicos requeridos antes del contacto íntimo, de una cultura en la que el cumplimiento era recompensado y la independencia castigada. Los detalles específicos variaban, pero el patrón subyacente seguía siendo consistente. La mansión funcionaba como un sistema cerrado, aislado del mundo exterior, gobernado por reglas que servían a los intereses de un solo individuo. Las mujeres que entraron en este sistema a menudo se encontraron transformadas por él, emergiendo años después, con experiencias que luchaban por procesar y recuerdos que no podían conciliar fácilmente con la narrativa pública que habían ayudado a construir. La respuesta de Hefner a estas revelaciones siguió un patrón predecible.
A través de representantes, desestimó los relatos como exageraciones motivadas por intereses financieros o resentimiento personal. Las mujeres, insinuó, habían sabido exactamente a qué se estaban uniendo y se habían beneficiado sustancialmente del acuerdo. Cualquier sugerencia de coerción o explotación fue rechazada como incompatible con los valores de consentimiento y liberación que la marca Playboy siempre había defendido. La defensa se basó en una interpretación particular de la libertad, una en la que la ausencia de fuerza física constituía prueba de participación voluntaria, independientemente de las presiones económicas o las dinámicas psicológicas que pudieran haber moldeado las elecciones individuales. La propia mansión había comenzado a mostrar signos de deterioro físico que reflejaban el deterioro de su dueño. Inspectores de salud que visitaron la propiedad a principios de la década de 2000 documentaron condiciones que contradecían la imagen de lujo que proyectaba la finca. Se encontró que la famosa gruta, con sus piscinas climatizadas y cuevas artificiales, albergaba bacterias a niveles muy superiores a los estándares de seguridad. Se detectó legionela, el patógeno responsable de la enfermedad del legionario, en muestras de agua. Los huéspedes que habían nadado en esas aguas informaron de infecciones y enfermedades que solo más tarde conectaron con sus visitas. La revelación recibió una cobertura de prensa mínima, absorbida en la mitología más grande, sin alterar fundamentalmente la percepción pública. Los terrenos también habían sufrido por décadas de uso intensivo y mantenimiento inconsistente. Los animales exóticos, que alguna vez habían deambulado libremente, habían muerto o sido retirados. El paisajismo, aunque todavía mantenido, había perdido la perfección cuidada de décadas anteriores. Dentro de la casa, el mobiliario seguía sin cambios. Las mismas alfombras, los mismos paneles de madera, el mismo arte en las paredes. Pero la edad había transformado lo que una vez fue de moda en algo más cercano a la negligencia. Los visitantes en los años finales describieron una atmósfera de decadencia debajo del glamour superficial, una sensación de que toda la empresa estaba siendo sostenida por la costumbre y la reputación en lugar de cualquier fuerza vital. El negocio que había construido la mansión se estaba colapsando a su alrededor. Playboy Enterprises, una vez una compañía de medios diversificada con participaciones que abarcaban la publicación, el entretenimiento y las licencias, se había estado contrayendo durante años. La revista que había lanzado el imperio vio caer su circulación de millones a cientos de miles, y luego aún más baja. Los ingresos por publicidad disminuyeron a medida que las marcas reconsideraban su asociación con contenido que los consumidores más jóvenes veían cada vez más como anticuado u ofensivo. Los clubes habían cerrado hacía mucho tiempo, los casinos habían sido vendidos. Lo que quedaba era principalmente una operación de licencias, alquilando el logotipo de la cabeza de conejo a fabricantes de productos que iban desde ropa hasta bebidas energéticas. La compañía que Hefner había construido de la nada estaba siendo desmantelada pieza por pieza, reducida a la gestión de propiedad intelectual generada décadas antes. El propio Hefner había sido gradualmente apartado del control operativo. Aunque conservó el título de editor en jefe y continuó apareciendo en los materiales de la compañía, las decisiones reales fueron tomadas por ejecutivos que veían la marca como un activo para optimizar en lugar de una visión para preservar. En 2015, la compañía anunció que la revista ya no presentaría fotografías completamente desnudas, una decisión que habría sido impensable bajo el liderazgo directo de Hefner, una repudiación de la premisa misma sobre la que se había fundado la publicación. El anuncio se enmarcó como una adaptación a los tiempos cambiantes, un reconocimiento de que Internet había hecho que tales imágenes estuvieran libremente disponibles y, por lo tanto, comercialmente sin valor. Hefner
respaldó el cambio públicamente, aunque aquellos cercanos a él sugirieron que su asentimiento fue más resignación que convicción. La venta de la mansión en 2016 representó la ruptura final de la conexión entre el hombre y la mitología que había creado. Darren Metropoulos, el comprador, había hecho su fortuna a través de inversiones en marcas de consumo. Hostess, Pabst Blue Ribbon, compañías cuyo valor residía tanto en la nostalgia como en el producto. La mansión Playboy encajaba precisamente en este patrón. Metropoulos habló de sus planes de restaurar la propiedad, de devolverle su antigua grandeza, de preservarla como una pieza de la historia de Los Ángeles. Lo que no mencionó, al menos no públicamente, fue ninguna intención de continuar las funciones sociales que habían definido la finca durante más de 4 décadas. Las fiestas habían terminado. La era había concluido. Lo que quedaba era propiedad inmobiliaria. El año final de Hefner se desarrolló en un aislamiento creciente. Su salud se había deteriorado, hasta el punto en que rara vez salía de su dormitorio. Las infecciones que eventualmente lo matarían habían comenzado su trabajo, comprometiendo su sistema inmunológico, confinándolo a una esfera de actividad cada vez menor. Crystal Harris, su esposa desde 2012, gestionó el acceso a él con una estrictez creciente. Viejos amigos encontraron sus llamadas sin respuesta. Antiguas novias que intentaron visitarlo fueron rechazadas. El círculo a su alrededor se contrajo hasta que solo quedó un puñado de personas, miembros de la familia, personal médico y los pocos asociados cuya lealtad había sobrevivido a las décadas de relaciones transaccionales que la mansión había fomentado. El mundo exterior había avanzado en gran medida. La conversación cultural sobre la sexualidad, el poder y el consentimiento había cambiado en direcciones que dejaron la filosofía Playboy varada en el lado equivocado de la historia. La liberación que Hefner había afirmado defender fue ahora reexaminada a través de lentes que enfatizaban no la libertad, sino la explotación, no la elección, sino la coerción. La mansión, una vez un símbolo de masculinidad aspiracional, se había convertido en algo más ambiguo. Un monumento a actitudes que las generaciones más jóvenes encontraban difícil de celebrar e imposible de ignorar. El movimiento Me Too, que surgiría con toda su fuerza solo semanas después de la muerte de Hefner, arrojaría sombras retrospectivas sobre todo lo que la mansión había representado. Dentro de los muros de 1236 Charing Cross Road, nada de esto importaba. La casa mantenía su silencio, sus rutinas, su cuidadosa preservación de un mundo que ya no existía más allá de sus puertas. El personal continuaba sus tareas, los terrenos se mantenían, los animales que quedaban, unos pocos perros, los pavos reales sobrevivientes, deambulaban por senderos que habían recorrido durante años. El propio Hefner existía en una especie de animación suspendida, atendido por enfermeras, visitado ocasionalmente por sus hijos, viendo las mismas películas que había visto durante décadas en pantallas posicionadas alrededor de su cama. El hombre que había construido un imperio sobre la proyección de la fantasía se había retirado completamente a la memoria privada, rodeado de fotografías de un pasado que se volvía más distante con cada día que pasaba. La muerte, cuando llegó, fue anunciada con el tipo de declaración cuidadosamente gestionada que había caracterizado cada comunicación pública de Playboy Enterprises durante décadas. El lenguaje enfatizó el legado, la contribución, el impacto cultural. Llegaron tributos de celebridades, políticos y figuras públicas que habían pasado por las puertas de la mansión a lo largo de los años. Hablaron de un visionario, un pionero, un hombre que había cambiado las actitudes estadounidenses hacia la sexualidad y la libre expresión. Las voces disidentes, aquellas que cuestionaban si el cambio había sido totalmente positivo,
Si el costo había sido completamente contabilizado, estuvieron presentes pero silenciadas, ahogadas por el impulso inmediato hacia la elegía que la muerte suele provocar. Hefner había hecho arreglos para su entierro con años de anticipación. Había comprado una cripta en Westwood Village Memorial Park, directamente adyacente al lugar de descanso de Marilyn Monroe. La proximidad no fue casual. Monroe había aparecido en el primer número de Playboy en diciembre de 1953. Sus fotografías de desnudos adquiridas por Hefner, sin su conocimiento o consentimiento, de una sesión de calendario que había hecho años antes, cuando era desconocida y estaba desesperada por dinero. Ella nunca había visitado la mansión, nunca había conocido a Hefner. Había muerto más de una década antes de que él siquiera adquiriera la propiedad. Sin embargo, en la muerte, como en la revista que había lanzado su imperio, ella estaría posicionada a su lado. Una afirmación final de asociación con una mujer que nunca había elegido esa asociación en vida. El funeral en sí fue privado, asistido por la familia y un pequeño número de invitados. El memorial público que siguió fue más grande pero aún controlado, celebrado en los terrenos de la mansión a principios de octubre. Los oradores elogiaron el compromiso de Hefner con las libertades civiles, su apoyo a diversas causas, su papel en desafiar la censura y promover la libertad sexual. Las contradicciones incrustadas en este legado, la libertad que defendía para sí mismo y el control que ejercía sobre otros, la liberación que proclamaba y la jerarquía que imponía, pasaron en gran medida desapercibidas. Tales ocasiones no están diseñadas para la complejidad. Están diseñadas para el cierre, para la conversión de una vida humana en una narrativa lo suficientemente simple como para ser recordada. Lo que sucedió con la mansión después de la muerte de Hefner siguió el patrón establecido por la venta. Metropoulos tomó posesión total de la propiedad y comenzó el proceso de renovación que había planeado durante mucho tiempo. El trabajo fue extenso. Los sistemas que no se habían actualizado en décadas fueron reemplazados. La gruta, fuente de tantas fotografías y tantas bacterias, fue drenada y reconstruida. Los interiores fueron despojados de muebles que habían definido el espacio durante más de 40 años. La mansión Playboy, tal como había existido en la imaginación popular, estaba siendo sistemáticamente borrada, reemplazada por algo que llevaría la misma dirección, pero que no portaría ninguno de los mismos significados. Los artefactos de la vida de Hefner se dispersaron a través de una serie de subastas. Artículos personales, recuerdos, muebles y arte acumulados durante décadas fueron catalogados, fotografiados y vendidos a coleccionistas cuyo interés radicaba en poseer piezas de una mitología en lugar de comprender la realidad que la había producido. Los precios fueron sustanciales. Una chaqueta de fumador de seda se vendió por varios miles de dólares. Obras de arte originales de la revista alcanzaron decenas de miles. El mercado de la nostalgia demostró ser robusto, incluso cuando la conversación cultural cuestionaba cada vez más qué se estaba recordando y celebrando exactamente. Para las mujeres que habían vivido en la mansión, la muerte de Hefner abrió un espacio para la expresión que no había existido previamente. Algunas ya habían contado sus historias, pero muchas habían permanecido en silencio, limitadas por acuerdos de no divulgación, por miedo a represalias, por la simple dificultad de desafiar una narrativa que había sido reforzada durante tanto tiempo por tantas voces. En los meses y años siguientes a su muerte, surgieron más relatos. Describieron experiencias que iban desde incómodas hasta traumáticas, patrones de comportamiento que se extendían a lo largo de décadas e involucraban a cientos de individuos. La consistencia de estos relatos, los detalles específicos que se repetían en testimonios separados por años y ofrecidos por mujeres que nunca se habían conocido, sugería algo más sistemático que los incidentes aislados
de un solo individuo defectuoso. La rendición de cuentas legal que podría haber acompañado estas revelaciones nunca se materializó por completo. Hefner estaba muerto, fuera del alcance de la persecución o el juicio civil. Las entidades corporativas que habían habilitado y se habían beneficiado del sistema que creó habían sido reestructuradas, vendidas y disueltas, de maneras que complicaban cualquier intento de asignar responsabilidad institucional. Las mujeres que hablaron encontraron audiencias dispuestas a escuchar, pero mecanismos de responsabilidad en gran medida ausentes. Sus historias se convirtieron en parte del registro histórico, sin producir las consecuencias que tales historias podrían haber generado si hubieran sido contadas, mientras su sujeto aún estaba vivo para responderlas. La mansión se encuentra hoy en su forma alterada. La dirección sigue siendo la misma: 1236 Charing Cross Road, Holmby Hills, Los Ángeles. Pero la propiedad que identifica tiene poco parecido con lo que existía antes. Las renovaciones emprendidas por Metrópolos transformaron la finca en algo más convencional, una residencia privada adecuada para una familia adinerada, en lugar de un lugar para el teatro social particular que Hefner había escenificado durante décadas. La gruta permanece, reconstruida y sanitizada. Los terrenos conservan su superficie, pero la cualidad que una vez distinguió la propiedad, su función como escenario, un símbolo, un destino, ha sido eliminada deliberadamente. Ahora es simplemente una casa, extraordinaria en su tamaño y ubicación, pero ya no singular en su propósito. La marca Playboy sigue existiendo, aunque en formas que serían irreconocibles para quienes la conocieron en su apogeo. La revista cesó por completo la publicación impresa en 2020, retirándose a una presencia digital que genera una fracción de su atención anterior. El negocio de las licencias persiste, adjuntando el logotipo del conejo a productos comercializados principalmente por la nostalgia de una era que se vuelve más distante con cada año que pasa. La compañía ha cambiado de propiedad varias veces desde la muerte de Hefner, cada transacción diluyendo aún más cualquier conexión con la visión que originalmente animó la empresa. Lo que queda es propiedad intelectual, marcas registradas, archivos, el valor residual del reconocimiento sin relevancia. En Holmby Hills, los vecinos que alguna vez se quejaron del ruido, el tráfico, la interrupción de su tranquilidad cuidadosamente mantenida, han visto cumplidos sus deseos. Las puertas de la antigua mansión Playboy se abren ahora solo con fines privados. No hay limusinas alineadas en la calle las noches de fin de semana. No descienden helicópteros al césped. Los pavos reales que alguna vez deambularon por los terrenos, símbolos de la atmósfera exótica que Hefner cultivó, se han ido. El silencio que el vecindario siempre buscó, finalmente se ha asentado sobre la propiedad, permanente y completo. Aquellos que recuerdan la mansión tal como era, están envejeciendo ahora, sus recuerdos cada vez más distantes de un presente que tiene poco uso para lo que presenciaron. Las celebridades que asistieron a las fiestas tienen sus propios legados que gestionar, sus propias relaciones con un pasado que se ve diferente en retrospectiva de lo que se veía en ese momento. Las mujeres que vivieron allí llevan sus experiencias hacia vidas moldeadas por lo que encontraron dentro de esos muros, algunas con éxito, otras con mayor dificultad, todas marcadas de maneras que los extraños no pueden comprender completamente. Sus testimonios permanecen, grabados en entrevistas y memorias, disponibles para cualquiera que desee comprender lo que la mitología ocultó. El momento cultural que produjo la mansión Playboy y la sostuvo durante más de 4 décadas ha pasado. Las suposiciones que la hicieron posible sobre la masculinidad, sobre la disponibilidad femenina, sobre la relación entre riqueza y acceso a cuerpos, no han desaparecido, pero ya no pueden